Tema 3, clase 29. Bien, en clases anteriores habíamos explicado todo lo que era el funcionamiento interno de lo que era un convertidor de CDC, y en la clase anterior habíamos explicado lo que era el funcionamiento de la etapa de potencia de este convertidor, es decir, cómo se creaba este voltaje de salida en el inductor magnético a través de la carga y descarga de este dispositivo. Bien, en la clase anterior también habíamos comentado que íbamos a explicar un método que nos iba a servir para medir cualquier convertidor de CDC que tuviésemos que analizar en taller. El método es el que es representado en esta gráfica que tiene en pantalla ahora mismo. Bien, el orden de medida sigue siendo prácticamente el mismo que vimos anteriormente, pero este orden hay que adaptarlo a los diferentes circuitos que se nos van a presentar. Vamos primeramente a explicar este orden y luego vamos a adaptarlo a circuitos diferentes, algo que no hemos visto hasta ahora. Bien, el orden que vimos en la clase pasada fue que lo primero que teníamos que medir en el circuito era la llegada de 19 voltios como voltaje de alimentación del circuito general. Esta alimentación a través de un diodo y un divisor de voltaje, el diodo aquí lo he pasado por alto, creaban un voltaje de activación de los 5 voltios. Y lo segundo que tenía que medir, y digo segundo porque prácticamente con alimentar al circuito ya este voltaje se creaba automáticamente. Lo segundo que ocurría después de recibir esta alimentación era que salían 5 voltios por un pin determinado de ese circuito. 5 voltios regulados. Bien, por otro pin salían, como tercera medición, 3 voltios. Y digo, por otro pin salían porque en el circuito anterior este voltaje no estaba. Era un pin que no estaba conectado. O, si mal no recuerdo, estaba conectado a un condensador. Pero no podíamos medir este voltaje. No obstante, repito, en algunos casos tendremos que medir primero alimentación, segundo 5 voltios, tercero 3 voltios. Bien, después que se crean los 3 y los 5 voltios, lo siguiente que se crea dentro del circuito es un voltaje de referencia a partir de estos dos voltajes. Es decir, puede ser a partir de 3 o puede ser a partir de 5. Se crea un voltaje de referencia. Habíamos concluido que el voltaje de referencia era un voltaje que podía variar, que tendríamos que obligatoriamente localizarlo si el esquema no me lo identifica. Tendríamos que localizarlo dentro de la hoja de datos del fabricante. Este voltaje podía ser entre 2 y 4 voltios. Siempre, lógicamente, un voltaje menor que los 2 voltajes regulados que estoy creando. Había explicado también que estos voltajes regulados sencillamente se creaban para alimentar a los módulos internos y todo lo que era la periferia de estos módulos. Bien, después que teníamos los voltajes primarios ya creados, lo siguiente era alimentar al módulo de CDC. Lógicamente, todo este circuito va en función de este circuito o de este módulo. Lo primero era alimentar a este módulo y tenía otra alimentación también que le llegaba al módulo. Por eso es que tomamos como 5 y 6 las alimentaciones del módulo. Luego que el módulo está alimentado, lógicamente lo que necesita es que se le aplique un voltaje en un pin y en otro para determinar la frecuencia y el modo de trabajo. Cuando ya este circuito tenía alimentación y frecuencia y modo de trabajo, lo que restaba era sencillamente activar al módulo. No obstante, antes de activar el módulo había que alimentar al BST, es decir, esto que he dibujado fuera de este módulo son amplificadores que se encargan de amplificar los pulsos que este módulo va a fabricar, y cuando ya están amplificados, aplicarlos a los MOSFET inferiores y superiores para cargar y descargar el inductor magnético. Cuando ya teníamos todo esto medido, pasamos a verificar
si en el inductor magnético teníamos el voltaje correspondiente. Hasta ahora habíamos visto el voltaje de 3 y de 5 voltios. Y si todo esto estaba funcionando correctamente, al medir en Power Good lo encontraríamos como una tensión alta. Pero recuerden, esto no siempre se cumple, ya que en algunos casos el Power Good está atado a otros Power Good que al ser alimentados sencillamente se ponen a tensión baja porque aún no han sido activados. Repito esta explicación. Si este circuito lo alimentamos y no lo activamos, el Power Good me estará diciendo que está a nivel bajo. Nivel bajo es que está muy cercano a masa. En este punto habrán 0 voltios. Sin embargo, cuando el circuito está trabajando correctamente, este voltaje tiene que ser de nivel alto. Habíamos visto, repito, que en la clase anterior, cuando vimos la placa OP6, antes de presionar Power, en el circuito que genera los 3 y los 5 voltios, el Power Good estaba midiendo 0 voltios. Y esto se debía a que el Power Good de los 3 y los 5 voltios estaban unidos también al Power Good del DC-DC que fabricaba el voltaje de la memoria RAM, que al no estar encendido el portátil, sencillamente este voltaje aún no está. ¿Por qué razón? Bien, porque el voltaje de la memoria RAM aparece justo después que se presiona Power. Lógicamente, al tener el DC-DC de la memoria RAM alimentado, pero no estar activado, me estaba dando un Power Good 0. Y al estar unido al Power Good de 3 y de 5 voltios, me estaba indicando que ese 0 no venía del de 3 y de 5 voltios, sino que venía del DC-DC de la memoria RAM. Bien, con esta explicación ya tenemos un orden de medida que podemos aplicar a cualquier circuito DC-DC que se nos presente en un ordenador portátil. El orden de medida es el siguiente. Y digo el siguiente porque este orden de medida hay que adaptarlo. No siempre veremos todos estos puntos en un DC-DC. ¿Y qué quiere decir esto? Que si por ejemplo al circuito no le está llegando 19 voltios y no tiene 5 y 3 voltios regulados, pasamos al siguiente punto. Es decir, hemos llegado a un circuito donde no tengo 19 voltios, no tengo 5 voltios, no tengo 3 voltios, tengo un voltaje de referencia. Sencillamente lo primero que tengo que hacer es que medir con qué voltaje se alimenta ese circuito. Es decir, no se alimenta con 19 voltios, pero tendría que alimentarse con algún voltaje. Después que tengo este voltaje de alimentación, paso directamente a un voltaje de referencia. Cuando ya tengo el voltaje de referencia, pasamos a la alimentación del módulo DC-DC. Recuerden que la alimentación del módulo DC-DC puede ser o bien una sola alimentación o dos alimentaciones. Si es el VCC y el VDD, hay que medir las dos. Después que tenemos alimentado al módulo, pasamos directamente a lo que es el selector de frecuencia y el modo de trabajo. Cuando ya tenemos aplicado al módulo una referencia, recuerden que esta referencia podía ser masa, podía ser el mismo voltaje de referencia y podía ser 3 o 5 voltios. Bien, cuando tengamos ya una referencia de voltaje en estos dos pines que corresponda directamente con lo que me especifica el fabricante, entonces pasamos a lo que es el VST, es decir, los amplificadores de salida. Cuando tengo todo esto hasta aquí, sencillamente lo que me falta es activar al módulo para que me genere los pulsos que atacarán a las puertas de los MOSFET. Y cuando este voltaje existe, es decir, este ON está a nivel alto, recuerden que un nivel alto puede ser entre 2 y 5 voltios, sencillamente aquí tienen que haber ya pulsos y lógicamente aquí tiene que estar generándose el voltaje correspondiente.
Y digo voltaje correspondiente porque hasta la clase anterior solamente hemos visto los convertidores de 3 y de 5 voltios. Pero recuerden que también pueden ser convertidores que generen el voltaje de RAM, el voltaje de CPU, el voltaje del puente norte, etc. Bien, ahora, ¿cómo adaptamos este método a cualquier convertidor de CDC? Bien, en el mismo orden. Lo que hacemos es, primero, buscamos que el circuito esté alimentado, es lo primario en cualquier medición. Después que esté alimentado, o determinemos cuál es la alimentación de ese circuito, sencillamente seguimos todos estos pasos. El paso que no esté, es decir, si el circuito está alimentado y no tiene un regulador de 5 voltios, paso al paso siguiente. Si no tengo un regulador de 3 voltios tampoco, paso al paso siguiente. Y mido voltaje de referencia. Si no tengo voltaje de referencia, paso directamente a lo que es alimentación del módulo de CDC, uno y otro, o en su defecto, uno solo. Cuando tengo alimentado el módulo de CDC, busco el voltaje T-on. Garantizo que efectivamente este voltaje esté. Cuando ya tengo T-on y skip, y repito, hay circuitos, como el que vamos a ver a continuación, que no tienen skip. Bien, cuando tengo este circuito con todo esto hasta aquí, verifico y compruebo que el VST está alimentado. Si el VST está alimentado, paso a la siguiente medición. Activación. Bien, algo que sí puedo garantizar es que prácticamente los VST y la activación siempre están. Y los voltajes de alimentación del módulo de CDC siempre están. Es decir, que prácticamente pueden faltar muchos de estos puntos, pero eso no quiere decir que no sea o no siga yo el mismo orden de medición. ¿Para qué me sirve esto? Bien, esto me sirve fundamentalmente para cuando yo no tengo un esquema. Cuando no tengo un esquema, lo que hago es irme a la hoja de datos del dispositivo que tengo que medir y medirlo de esta forma. De esa forma es que puedo llegar a comprobar cualquier DC-DC, sea el que sea. Bien, hasta aquí hemos dicho que siempre se cumple prácticamente un orden de medición en los equipos portátiles, pero casi no es siempre. Hay sus excepciones. Vamos a ver algunas de las excepciones que nos vamos a encontrar. Bien, una excepción podría ser, por ejemplo, si nos llegara a taller un Sony Vaio que cuando busquemos su diagrama sea el M920, eso es un equipo del 2009. Este equipo tiene CPU, puente norte, puente sur y aparentemente aquí abajo sería el cuadrito del KBC. Ahora bien, si observamos bien, este diagrama difiere en el resto de diagramas que hemos visto hasta ahora. Primeramente, la primera diferencia es que lo que ata al puente sur y al supuesto KBC no es el bus LPC que hemos visto hasta ahora. Lo segundo, si observamos lo que está colgando de este circuito, el EMC2106, nada tiene que ver con la controladora de teclado. Si observamos aquí, está lo que es teclado y ratón y están entrando a lo que es la controladora de USB. Es decir, en este equipo, tanto teclado como ratón están por USB. Es decir, utilizan un puerto USB para ratón y teclado. Esa es la primera diferencia que podemos encontrar en este equipo. Lo segundo, si vamos a esta página y buscamos a este circuito, veremos que no tiene controladora de teclado, por lo tanto no es un KBC, es un MC. Un EMC significa control embebido, embedded control. Únicamente, es un control embebido únicamente. Y no hace de arranque, es decir, este equipo no arranca por este circuito. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora no nos serviría. Tendríamos que localizar por dónde arranca este circuito. Bien, este detalle en clases posteriores seguramente ya lo tendrían claro. Pero en esta clase, como es la primera vez que lo vamos a ver, vamos a estudiar que realmente
el equipo quien lo enciende siempre es el puente sur. La señal del KBC siempre va al puente sur y es el puente sur quien envía las señales para arrancar el ordenador portátil. En su defecto, cuando no hay puente sur, quien envía estas señales es el PCH o el FCH, en el caso de AMD. Bien, observen aquí, aparece un detalle que no hemos visto hasta ahora, donde la BIOS no está en el control embebido, no está en el supuesto KBC, está también, en este caso, en el puente sur. Bien, entonces, ¿cuál es la secuencia que tengo que hacer? Prácticamente la secuencia sería muy parecida. Lo único que tendríamos que buscar qué bloque es el que arranca a este equipo. Bien, para ello necesitamos tener un conocimiento que hasta ahora no hemos mencionado en este curso. Ese bloque normalmente se llama Power Manager o ACPI Wake Up Events. Bien, tanto uno como otro puede venir también abreviado. Bien, de una forma o de otra, ese bloque siempre está en este circuito de aquí, en el puente sur, PCH o FCH en su defecto. Recuerden que ya estamos hablando de equipos de ahora, de esta época. Por lo tanto, como no tengo conocimiento dónde está ese bloque dentro de lo que es, en este caso, el puente sur, puedo utilizar una regla que me lleve al bloque. La regla es muy sencilla. Busquemos el botón de Power, sigamos el flex de ese botón, nos llevará a un conector. Si buscamos ese conector en este equipo, me llevará a la página 43. Ya en la página 43, si observamos el pin 5, me está diciendo que es el Power Switch. El Power Switch está aquí en el pin 5. Este Power Switch me va a llevar a las páginas 24, 25, 36 y 37. Hay que seguir estas páginas. Cuando llegamos a la página 25, observamos que esta señal que viene de la página 24, 36, 37 y 43, en realidad venía de la página 43, solo que esta señal se aplica en todas estas páginas, pasa a ser Power Switch-R almohadilla y va a la página 21. Por lo tanto, me voy a la página 21. Recuerden, vengo siguiendo la señal del Power, el botón de Power lo he seguido hasta esta página. Y de esta página me está enviando a la página 21. Y en la página 21 me lleva directamente a la posición T3 de este circuito. ¿Qué circuito es este? Este es el ICH10 o puente sur. Y me lleva directamente al bloque PM, Power Manager. Bien, este bloque es el encargado de arrancar este equipo. Bien, este bloque, si observamos aquí en la derecha, se alimenta con más 3V-ALW. Recuerden, lo que estamos buscando son el voltaje primario de 3 y 5. ¿Por qué razón? Bien, por lo que hemos dicho en las clases anteriores. En cualquier caso que este bloque, por ejemplo, no tenga este voltaje, sencillamente este equipo al presionar el Power no hace nada, no responde absolutamente nada. Bien, entonces, como ya hemos encontrado el bloque, ya sé exactamente quién arranca el equipo y ya sé qué voltaje utiliza, ahora me corresponde buscar más 3V-ALW. Recuerden que de otras clases habíamos comentado que el más 3V significa que eran 3 voltios y ALW viene del always. Esto quiere decir que este equipo, siempre que esté conectado a un conector de alimentación, aquí en este punto tendrían que haber 3 voltios. Bien, suponiendo que en este caso este voltaje no está, no tenemos este voltaje, tenemos que investigar, tenemos que analizar por qué razón no tenemos este voltaje. Recuerden, en este caso, en este equipo, nosotros nos hemos encontrado una forma diferente de
arrancar un ordenador portátil. Hasta ahora siempre el power lo habíamos encontrado, o el botón de power iba directamente a lo que es el KBC, y era el KBC quien se encargaba de enviar este power para que el puente sur, o en su defecto PSH o FSH, arrancaran el equipo. Bien, aquí están utilizando un arranque directo, quiere decir que el power manda directamente lo que es el cambio de estado para ese arranque a este bloque de lo que es el puente sur, o en este caso ICH10. Aquí estamos viendo de que este ICH10 tiene 6 bloques repartidos por varias páginas. Este es el bloque 4 de 6. Esto es lo que significa el 4 de 6 y ICH10. Y significa que U5 es el circuito y D es el 4 de 6. Bien, en este caso estamos suponiendo que falta el voltaje de 3 voltios. Entonces, nuestro siguiente circuito a localizar es el circuito que genera los 3 VALW. Bien, creando un control F, localizando 3 ALW, comenzamos a buscar, ya que hay muchas páginas que corresponden con este voltaje. Observen, esto va de todas estas páginas, significa que este voltaje está. Esto quiere decir que la búsqueda de este voltaje puede ser compleja. Lo que estamos buscando es un DC-DC que genera este voltaje. Bien, hemos llegado a la página 79 y nos damos cuenta de que tenemos una nueva forma de crear 3 y 5 voltios. En la misma página tenemos dos circuitos. Uno que crea 5V-ALW y otro circuito que crea más 3V-ALW. Esto digo que es nuevo porque en las clases anteriores habíamos visto un circuito que generaba los dos voltajes. De ahí a que este circuito se llamaba Dual Synchronous. En este caso tenemos un circuito simple para cada uno de los voltajes de 5 y de 3 voltios. Y hablo de los voltajes que van a salir con mucha corriente para alimentar a todo el equipo. Fíjense, aquí todas estas páginas se alimentan directamente de estos 3 voltios. Recuerden que esto que vemos aquí sencillamente es una abertura en la placa que está soldada, pero que en su momento podemos abrir cuando deseamos aislar lo que es carga de fuente. En el supuesto caso de que necesitemos aislar carga de fuente, abrimos aquí con una malla de soldadora, liberamos el estaño que une a estos dos puntos y este punto queda libre de este. En el supuesto caso de que aquí haya un cortocircuito, este circuito funcionará sin problema de ningún tipo. Bien, para eso se utiliza este PJ31. Bien, suponiendo que el circuito este no me está generando los 3 voltios, ¿cómo lo analizo? Bien, ahora voy a intentar aplicar mi método, el método por donde hemos comenzado esta clase. Vamos a intentar aplicar el método a este circuito. La primera diferencia con todos los demás circuitos que hemos visto hasta ahora era que el circuito de 3 y de 5 siempre se alimentaba con 19 voltios. Aquí esto no ocurre. Este circuito se alimenta directamente por el pin 2 VCC-A. Estamos hablando del voltaje VCC, que sería nuestro punto 5 de medición, voltaje de alimentación de este módulo. Bien, aquí este circuito es bastante más simple que este. Prácticamente han comenzado aquí, en el punto 5. Los demás voltajes no los tenemos. No tenemos un voltaje de alimentación de 19 voltios, no tenemos un voltaje regulado de 5, no tenemos un voltaje regulado de 3, no tenemos un voltaje de referencia, aunque sí existirá, pero internamente, y lo que tenemos es un voltaje VCC de alimentación. Por lo tanto, nuestra primera medición en este circuito en PU6 sería el pin 2 de este circuito. Siguiendo el pin 2 me lleva
a la resistencia PR47 y de la resistencia PR47 sigo por PR46 y me llega a más 5-ALW. En el supuesto caso que el voltaje que falte sea este, nos lleva directamente al voltaje que sale del inductor magnético de potencia del circuito que genera los 5 voltios. Aquí lo tenemos. Este voltaje sería este voltaje. Ahora bien, siguiendo con el mismo análisis que le hemos hecho a este circuito, pasamos al de arriba, que es exactamente el mismo, el SC411, y vemos que este pin 2 se alimenta a través de PR36 y a través de PR32 de más 5V-AUX. Este sería realmente el voltaje de alimentación que encadena este circuito. Es decir, primeramente tengo que tener 5 voltios AUX, alimento con 5 voltios AUX a este circuito, con estos 5 voltios creo estos 5 voltios AW, con estos 5 voltios AW alimento a este PU6 y creo los 3 voltios ALW. Por ello es que mi cadena me está llevando a que el voltaje que puede estar faltando es este voltaje. Veamos primeramente, antes de hacer un análisis un poco más exhaustivo de uno de los circuitos, vayamos primeramente a ver quién nos genera este voltaje. Al aplicar un control F me lleva directamente a la página 78 y es PU3, un regulador lineal de 3 terminales 78L05 que genera de 19 voltios 5 voltios con 100 miliamperios. Como ven, entonces lo que me falta es localizar cómo llegan estos 19 voltios. Si observo más arriba, tengo algo que no nos dice mucho, pero si observamos, esto que tenemos aquí es un filtro de entrada. El voltaje de alimentación de 19 voltios de nuestro conector entra directamente a estos pines de aquí. Bien, cuando el voltaje entra, pasa por el filtro de entrada y en este punto dice DC-IN. Es con lo que alimentan a PU3. Es decir, el voltaje de 19 lo aplican directamente a este punto y cuando llega a PU3 se generan los 5 voltios y esos 5 voltios son los que alimentan al circuito que genera los 5 voltios. Esos 5 voltios son aplicados al circuito que genera los 3 voltios y estos 3 voltios son los que se aplican para arrancar el bloque PM o Power Magnet, que es el encargado de arrancar el portátil. Por lo tanto, tenemos 19 voltios que entran desde el conector a este punto, Power In. Son filtrados por este filtro de entrada y a la salida le llaman DC-IN. Ese DC-IN es el que está siendo aplicado a nuestro regulador lineal de 3 terminales que genera los 5 voltios que necesito para que el circuito de 5 voltios genere los 5 voltios DC-DC, es decir, 5 voltios con corriente. Bien, volviendo atrás un momento. En este caso tenemos, este sería el elemento conmutador, 2 MOSFET en paralelo, pero observen, este que está aquí y este que está aquí, aunque no tengan unido las puertas, es el mismo punto. Por lo tanto, estos 2 MOSFET conmutan a la vez. Este punto está unido a este. ¿Cómo conmuta este MOSFET? Conmuta directamente desde el voltaje de 19. ¿Por qué razón? Bien, aquí tengo una resistencia de 100 y aquí tengo otra resistencia de 100. Dos resistencias de 100, en este punto tengo la mitad de 19, 9,5 voltios. Aplicados a un MOSFET de canal N, este MOSFET conmuta y aplica masa aquí en este punto. Este divisor que está aquí, que tiene 100 y 100, prácticamente aplica masa a este punto. Si tengo en fuente, en un MOSFET de canal P, un voltaje de 19 y prácticamente masa en
la puerta, este MOSFET conmuta y deja pasar los 19 hasta nuestra resistencia de siempre. Y es este voltaje el que se va a repartir a todo nuestro equipo. Bien, para el arranque nosotros no necesitamos de esto. Nos quedamos con que el voltaje entra desde el conector a este punto, es filtrado, este voltaje es aplicado a la entrada de este regulador lineal, este regulador lineal crea 5 voltios, estos 5 voltios son aplicados a través de estas resistencias a este circuito genera los 5 voltios para que este otro circuito se alimente. Este circuito se alimenta a través de estos 5 voltios que se han creado aquí, y después que este circuito se alimenta y es activado, genera los 3 voltios que necesito para arrancar a este equipo. Ese es el orden. Nosotros tenemos una forma ya de revisar a estos circuitos. Habíamos visto anteriormente que nos habíamos quedado en el punto 5 y era nuestro primer punto a medir. Es decir, cuando dimos esta secuencia dijimos que teníamos que adaptarla a cualquier circuito. Adaptemos esta secuencia al circuito que tenemos delante. Entonces, la primera medición sería el voltaje de alimentación, 5 voltios. Ya hemos visto cómo llegan estos 5 voltios a este circuito. Bien, después de esto pasamos directamente a VDDP. Recuerden, aquí hay un VCC y hay un VDD. Bien, entonces pasamos a la siguiente medición, VDD. Analizamos la electrónica y vemos cómo llegan estos VDD. Si seguimos el circuito, se alimentan directamente de los mismos 5 voltios. Es decir, que los 5 voltios cuando llegan, pasan por PR47, llegan al pin 2 y a su vez entran directamente al pin 9. Cuando ya tenemos VDDP, pasamos a T-ON. ¿Cómo llega T-ON? T-ON se alimenta directamente de los mismos 19 voltios que están siendo aplicados a la etapa que convierte, recuerden, de 19 a, en este caso, 3,3 voltios. Por lo tanto, conociendo que esta etapa se alimenta con 19 voltios y siguiendo T-ON, lo están aplicando a través de una resistencia de 1.000.000 de ohmios, por lo tanto aquí llega muy poca corriente, y activan este pin. Cuando ya tengo activado este pin, voy al BST, y verifico cómo llega la alimentación del BST. Bien, la alimentación del BST, en este caso, llega también a través de el mismo circuito de 5 voltios, a través de un diodo PD8. Entra directamente al pin 13 a través de PR50 y PR46, y a través del diodo entran directamente y alimentan BST. Después que tengo el voltaje BST, tengo que buscar lo que es la activación EN, pin 15. Si sigo el pin 15 me lleva hasta este nodo, sigo PR49 hacia arriba y veo que también se activa directamente de los mismos 5 voltios. Es decir, que prácticamente, exceptuando a T-ON, este circuito con estos 5 voltios hace todas las activaciones y alimentaciones. Luego, cuando ya tengo en el pin 15 5 voltios, a través de PR49, que es lo único que me lo puede impedir, sencillamente, ¿qué tendría? Pues tendría que en PL6 en ambos extremos tendría que tener 3 voltios de alimentación. Y esos 3 voltios serían los que estarían siendo aplicados a lo que es la etapa PM o Power Manager, que es la encargada de recibir el power de este equipo y hacer arrancar a todo el portátil. Bien, como hemos visto, a pesar de ser un circuito diferente, podemos adaptar nuestro método a este circuito. Es muy sencillo. Pin 2
5 voltios, pin 9, 5 voltios, T-on 19 voltios, pin 13, 5 voltios, pin 15, 5 voltios, PL6 tenemos que tener obligatoriamente 3,3 voltios. Bien, por el pin 4, ¿qué tendríamos que tener en el pin 4? Observen, le están aplicando también 5 voltios W. ¿Qué quiere decir? Que en este pin 4, si todo es correcto, aquí tendríamos que tener estos mismos 5 voltios. Dentro, internamente, lo que hay es un MOSFET directamente a masa, que si por casualidad el voltaje baja, y recuerden que el voltaje bajaría por una subida de corriente, si este voltaje bajara por una subida de corriente, sencillamente ese power good está delimitando en 1% hasta dónde puede bajar el voltaje. Si ese por ciento es alterado, sencillamente este MOSFET que está aquí adentro conduce y pone a este pin 4 a masa y cierra esta salida también. Por ello es que siempre que esté bien, este pin tiene que permanecer en nivel alto, en este caso 5 voltios. Me lo está indicando directamente la alimentación que le están metiendo en el pin 4 y le están llamando power good. Recuerden, el circuito no saca ningún voltaje, el voltaje siempre se le aplica desde afuera a través de una resistencia. Como esto sencillamente es un drenador abierto, es decir, no hay masa hacia adentro, a no ser que el MOSFET conduzca, lo que me queda es un circuito abierto, sin masa. ¿Y qué tengo en los extremos, en ambos extremos de la resistencia? Pues tendría 5 voltios si todo es correcto. Si el voltaje baja, este power good tira masa a este punto y los 5 voltios quedan aquí y esto queda tirado a cero. Bien, como ven, es muy fácil de adaptar nuestro método a un circuito diferente. Y lo más importante, acabamos de ver que también existen diferentes formas de analizar el arranque de un portátil. De todas formas, esto lo veremos en arranque. Hasta ahora lo que estamos viendo es que también existen circuitos de 3 y 5 que no están juntos, como es el caso de estos dos. Estos dos circuitos generan 5 y 3 voltios y no es un dual síncrono, es dos circuitos simples que cada uno tiene su propia etapa y como detalle ya vemos que aquí en la segunda etapa, en lo que es el MOSFET inferior, le han puesto un diodo externo por el que van a hacer circular la corriente cuando pasa por ese diodo. ¿Por qué? Porque este diodo que tenemos aquí adentro, tanto este como este, son diodos normales de 0,5. En cambio, esto es un diodo de Schottky y es un diodo que conduce mucho más rápido que el de adentro. Por lo tanto, ¿por dónde se va a crear la conducción de esta etapa cuando pasa por el diodo? Pues desde luego va a pasar por PD9 y por PD7. Son dos etapas que casualmente también tienen ese diodo externo del que hablé en la clase anterior. Bien, creo que con esta clase les va quedando un poco más claro que también hay otro tipo de arranque en los portátiles que también hay que tener en cuenta. Sin embargo, sigue cumpliéndose prácticamente lo mismo. Lo único que no hemos llegado a ese punto. ¿A quién arranca realmente el portátil? Bien, ya que lo hemos mencionado en esta clase, ya les dejo claro que el ordenador portátil, quien lo arranca es o bien el puente sur, el PSH o el FSH. El KBC, en su caso, únicamente lo que hace es excitarlo, es decir, mandarle una señal de arranque. Y se lo envía directamente a ese bloque que hemos comentado en esta clase también. Al PWM, Power Management, al PM, Power Management o al ACPI, Wake Up Events. De todas formas, en clases posteriores iremos viendo lo que es arranque y veremos esos bloques en detalles. Bien, con esto prácticamente doy por concluida esta clase y este tipo de circuito que es diferente a los 3 y 5 que hemos visto hasta ahora.